¿Me ves? ¿Me escuchas? Sí, sí. Entonces, esta vez funcionó la primera y vamos a empezar. Sean todos bienvenidos a su podcast, es gente. El día de hoy me encuentro con la ingeniero bioquímica, maestra en ciencia y tecnología de alimentos, doctora en ciencia y tecnología de alimentos, profesora, locutora, viajera, divulgadora, la doctora Tere Arredondo. ¿Cómo estás? Bueno, Teresita Arredondo. ¡Hola, Carlos! Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast de nuevo. Un gusto estar de vuelta aquí otra vez. Sí, ya tenía rato. El último podcast que hicimos fue el de la radio. Sigues haciendo por ahí la producción y creación de divulgación científica en Radio UAC. ¿Qué tal? ¿Cómo sigues con ese proyecto? ¿Todo en marcha? Ahí va, sigue en marcha el programa Unidos por la Química. Ahora ya somos 4 locutores, se nos han unido a este equipo, a este proyecto. Y fíjate que estamos en un proceso como de renovación, como para hacerlo un poquito más atractivo. Pero seguimos divulgando ciencia y seguimos invitando a gente para que haga creer que el radio sigue existiendo. Perfecto. De hecho, bueno, aprovechamos para el espacio publicitario. Ya la gente que nos sigue, que son nuestros amigos, principalmente de la maestría, del doctorado, de la carrera, pues si les interesa ahí hacer o están haciendo algo de investigación y quieren divulgar su trabajo, pues ahí pueden echarle un fonazo a Radio UAC. O también... ¡Claro que sí! Vengan aquí al podcast y hablamos de lo que ustedes quieran de ciencia. Y de otros temas. Son grandes espacios, Carlos. Entonces, la verdad, estamos abiertos a que participen, a que sean entrevistados de honor. Y pues bienvenidos sean para ser parte de la historia de Unidos por la Química, que forma parte de Radio UAC. Ahí Perfecto. Seguimos ya, 4 años. Ya 4 años, sí. Yo también bueno, justo hoy se subió, pero ustedes no lo van a ver hoy, se estrenó la 4ª temporada de la 3ª temporada del podcast. Y justo estaba escuchando mi propio podcast. y en el podcast mencionaba que ya lleva 1 año y fue como de, sí es cierto, llevo 1 año haciendo esto. Y de hecho, estaba preparando el script para ahorita lo que vamos a platicar y me di cuenta que tú estuviste casi hace 1 año conmigo. O sea, nos vimos como un 15 de septiembre. Entonces, son muchas coincidencias en esto del podcast. Se va el tiempo muy rápido, pero pues se disfruta bastante, ¿no? Y pues eso. Pues sí, nada. Carlos, de hecho es un honor estar dentro de las primeras temporadas de tu podcast y te felicito. Es un proyecto que yo creo que te ha acercado y nos ha reunido mucho a muchos de los que te conocemos. Entonces, felicidades por eso, que sean millones de temporadas más. Me ha permitido seguir la pista un poquito, aunque ahorita me acabo de dar cuenta que no tanto, pero estabas echando el chisme antes de esto, entonces me enteré de cosas que debería saber, pero no sé. Pero bueno, es el chiste de contactar con amigos de nuevo. Y pues vaya, es el pretexto del podcast, ¿no? El contactar con la gente que no tengo tanta oportunidad pues, de convivir. Entonces, pues aquí estamos. Y pues nada, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de ciencia, de nuevo, en este podcast. Y le decía a Teresita antes de empezar a grabar, que estaba nervioso porque ya tenía rato que no hablaba de ciencia, pero realmente ahorita preparando el tema, me parece un tema bastante interesante que obviamente ya conocía de las épocas que estuvimos estudiando en el posgrado, pero que definitivamente como que me volvió ahí a mover las mariposillas científicas del estómago. Entonces, a mí me gusta mucho, mucho este tema y pues nada, si quieres empezamos un poquito. Y me gustaría que, bueno, nos comentaras primero acerca de los tratamientos post cosecha, porque obviamente vamos a hablar de películas comestibles, pero todo esto nace a raíz de la cosecha en sí de las frutas y hortalizas, ¿no? O sea, todo esto nace en el campo, ¿no? Y tiene un porqué. Entonces, no sé si nos gusta platicar un poquito de esos tratamientos post cosecha. Creo que, y hago un último paréntesis, en el podcast de etiquetado, me parece, fue cuando hablamos un poquito de que era imposible como tener un alimento totalmente orgánico, virgen en tu plato, ¿no? Siempre hay los alimentos, por lo general, los que llegan a los supermercados o a los mercados, pues están mínimamente procesados, ¿no? Y justamente esto es como el inicio de ese proceso, ¿no? Entonces, si nos gustas platicar un poquito ahí cómo nace todo esto, cómo nace esa manzana que llega a tu plato.
Así es. Sí, pues definitivamente son productos que llegan a nuestra mesa mínimamente procesados y yo creo que viene desde la definición de las tecnologías de conservación. O sea, si nos enfocamos en productos hortofrutícolas frescos, pues mantenerlos frescos desde la cosecha hasta nuestra mesa es todo un reto de la industria alimentaria. Y ahora, pues por la alta demanda de los consumidores, que quieren productos más saludables, productos con cero conservadores, etiqueta limpia, lo más fresco posible, atractivos y buen precio, ¿no? Entonces, son como rápido para que lo pueda consumir, porque mi vida es tan ajetreada, buen precio y lo más fresco posible, etiqueta limpia, etcétera. O sea, queremos todo, todo, absolutamente todo, en la misma canasta. Entonces, la parte de las películas comestibles, que es lo que venimos a hablar el día de hoy, pues nace como una tecnología emergente de conservación como tal, para no perder esa frescura de los productos hortofrutícolas frescos, pero conservarlos por mucho más tiempo para que te lleguen a ti como consumidor con las características casi que están desde el campo, ¿no? Entonces, pues si venimos hablando de tecnologías convencionales, pues creo que todos conocemos pues nuestro congelador, nuestro refrigerador, o si me voy a otras, por ejemplo, el salado, el ahumado o las conservas con azúcares. ¿Quién no ha comido fruta cristalizada, por ejemplo? O ya se acercan las épocas navideñas, Carlos, y quién no come el famoso bacalao, que es una manera de conservar otro alimento con muchísima sal. Entonces, todas esas tecnologías pues son tradicionales. Y luego nos vamos a otras que son emergentes y aquí entran las películas comestibles, ¿no? Que entran dentro de un rubro de tecnologías emergentes y en mi caso pues yo me enfoco, perdón, a productos en fresco. De hecho, bueno, es muy importante lo que mencionas porque esta tecnología, como tú mencionas, es emergente para conservar como ciertas características del producto fresco, ¿no? Entonces, dentro de todas estas características, pues está la apariencia, la textura, el valor nutricional y también la seguridad, pues, alimentaria, ¿no? No seguridad alimentaria, perdón, la inocuidad del alimento, ¿no? La parte de pues, evitar como microorganismos, algunos compuestos químicos, todo este rollo, ¿no? Entonces, eh, pero también, por ejemplo, y era un poquito lo que es la justificación de esto, ¿no? Porque muchas frutas tienen como estos mecanismos de defensa ya de manera natural, ¿no? Tienen ciertos recubrimientos que los protegen pues de estos factores ambientales, ¿no? Pero justamente una vez que es cosechado el fruto, pues pasa por ciertos procesos, por ejemplo, de lavado y todo esto, que sirven para pues quitar microorganismos y todo eso, y eso daña estas como capas o estos recubrimientos naturales, ¿no? Sí, de hecho, pues aquí podemos poner ejemplo de muchas frutas que su misma cáscara les ayuda a protegerse, ¿no? Por ejemplo, una sandía, un melón, una piña. Entonces, pero hay otros en donde su cáscara está como más expuesta a todas estas operaciones unitarias que tú mencionas, en donde pueden influir en que tengan procesos de deterioro muchísimo más rápidos. Entonces esos son los productos a los que les echamos el ojo para aplicar una tecnología como son las películas comestibles. Ayudarles a que su deterioro sea, o retardarlo, como quien dice. Porque pues es un hecho que las frutas y las hortalizas pues las cosechamos y después van a tener un proceso, se le conoce como de senescencia, porque van a tener todo este proceso de respiración y demás y pues van a terminar por senecer o por morir. Sí. Pero si podemos retardar eso un poco más para que tú como consumidor te dure mucho más y si lo vemos desde el aspecto de la industria alimentaria, pues también eso se traduce en dinero. En productos que desde que lo cosechan casi los ves, los cosechas, los ves y ya se echaron a perder. Por ejemplo, las frutillas, ¿no? Que son extremadamente delicadas. Entonces, son productos a los que yo te pongo el ejemplo que son un muy buen objetivo para aplicar una película comestible. Y justo eso es lo importante, ¿no? De la aplicación de esas tecnologías, es como retrasar pues esa senescencia o esa también, sobre todo, por ejemplo, hay frutos que se cortan en todavía lo que conocemos como verdes, ¿no? Y cuando una vez que son retirados de la planta empiezan estos procesos de madurez
y puede ser una madurez acelerada, ¿no? Lo cual pues recuerda también vidas de anaquel. O si ya están maduros, pues lo que mencionas, ¿no? El proceso de senescencia, creo que así va, tú eres la experta, pero creo que así sí iba, más o menos como curva de vida de un producto. Y pues hay varias tecnologías, ¿no? Que aplican a esto, ¿no? Tenemos atmósferas modificadas, los empaques inteligentes y pues obviamente las películas comestibles. Pero pues todas van enfocadas justamente a retardar la respiración y el metabolismo de frutas y hortalizas. A ver, vamos aclarando esto y me gustaría que le comentaras a la gente esta parte de la respiración, porque pues obviamente yo me imagino una naranja ahí respirando. Respirando. Pulmón, con pulmones. Pero no, realmente, ¿cuáles son estos procesos de respiración? Sí, lo que pasa es que como todo, las frutas y las hortalizas tienen un proceso de respiración porque son, bueno, están formados por células y están vivas. Entonces, no es un objeto inanimado para que me entiendan. Entonces, si bien no tienen un pulmón, pero sí tienen una célula con una composición que las hace respirar. Y hay una hormona que se le conoce con el nombre de etileno, en donde esto también influye en el que puedan, influye directamente en el proceso de maduración de las frutas y las hortalizas y posteriormente en la senescencia de las mismas. Entonces, ahí te puedes poner la diferencia de por qué tú puedes tener un mango y lo cosechas y puedes cosecharlo a lo mejor como no tan maduro y en tu casa ya termina de madurar y ya lo ves entre verde y amarillito y ya en tu casa días después ya está completamente amarillo, ¿no? Pero hay otros que no, hay otros que finalmente se cosechan en su estado de madurez completa y en tu casa terminan por senecer o por morir, porque se tienen que cosechar en el punto en el que tú ya lo tienes o lo deberías de consumir. Entonces esas son las diferencias entre diferentes frutas u hortalizas. Sí. De hecho, bueno, ahorita voy a meter un paréntesis aquí, ahorita que sacaste el etileno, ni modo. Porque el etileno es muy importante, por ejemplo, para el almacenamiento y la vida de anaquel del jitomate. Entonces, tu tesis... Ay, sí. Entonces, a mí sí, la verdad es que no recuerdo bien y ahorita justo voy a aprovechar de una vez que está aquí la experta. Lo que hacía, porque hay muchas estrategias, ¿no? De almacenamiento, sobre todo en el jitomate, ¿no? Y con el etileno. Entonces, no me acuerdo, y esto sí voy a decir una tontería, tal vez. ¿Acelera la madurez del jitomate o al revés? No, sí, lo acelera. Okay, ya. No fue tontería, Carlos. Sí, ya pasaron 10 años, gente, o más, ¿De que estabas en este campo de la ciencia? No, deja de eso, que tomé una clase de frutas hortalizas, en donde estaban eso. Pero yo me acuerdo que había estrategias de almacenamiento en las cuales tú ponías un, ¿cómo se llama? Un productor de etileno, o sea, que parte de su metabolismo de respiración fuera el etileno para madurar a otro. Entonces, por algo me acordaba que era algo así de que el tomate maduraba con el etileno o era el que producía el etileno, pero más bien entonces era el que maduraba con el etileno. Claro, oye, si me permites te pongo un ejemplo para que quienes nos escuchan puedan entender. Yo creo que todos alguna vez hemos comprado plátanos y por qué no también los famosos aguacates, ¿no? Entonces, generalmente, bueno, hay personas, el gusto se rompe en géneros, pero hay personas que les gusta el plátano no tan maduro o el plátano ya casi, no sé, súper mega maduro, ¿no? Pero lo que quiero que se fijen es que cuando tú compras el plátano puedes comprarlo entre amarillito y verdoso. Y ya cuando lo tienes en tu casa comienza a madurar, inclusive la cáscara se empieza hasta como pardear y ponerse manchas negras en la cáscara y demás. Ese es el ejemplo que te quiero poner de que son dos frutas que tienen una producción de etileno bastante alta. Entonces, yo te propongo que si tú quieres madurar otro fruto, el que tú quieras, no sé, ejemplo, a lo mejor un durazno o a lo mejor una manzana o algo, y te la quieras comer al día siguiente, la pongas cerca de un plátano, porque el plátano tiene una producción muy alta de etileno que le va a ayudar a tu manzana a madurar mucho más rápido y que te la puedas comer al día siguiente.
Lo mismo con el aguacate, y es lo mismo que le digo a todo el mundo. Si tú el día de mañana te quieres comprar una fruta que la compraste verde, pero ya te la quieres comer el día de mañana, ponla cerca de un plátano o de un aguacate, porque de verdad son extremadamente poderosos en madurar algo. Entonces Sí. a eso voy con lo del etileno que Fíjate, mencionas. mi mamá aplicaba esa tecnología de poner como fruta abajo de los plátanos, obviamente sin saber qué estaba pasando. Sí, es como de las mamás, no sé si en tu casa pasaba, pero Sí, mi mamá sí hacía eso, de poner la y fruta es abajo. por eso. Sí, 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 claro. Sí, Y, que cosas, ¿no? Bien chistosas de como sabiduría popular, pero que no realmente luego entendemos muy a profundidad, pero pues que ya de repente son tecnologías que se aplican en casa, ¿no? claro, Está muy recomendaciones de la abuelita. Sí, oye, pero qué buen ejemplo, la verdad, yo ya no me acordaba del plátano, ahorita que lo mencionaste era claro, por supuesto, el plátano es un productor de etileno y sí, claro, entonces, este es un gran ejemplo, muchas gracias por compartirlo, porque sí, bueno, explica muy bien, pues, cómo funcionan estos empaques inteligentes, estas formas de almacenamiento, para justo controlar o acelerar, pues, las vidas de anaquel, ¿no? De un producto, ¿no? Entonces, está muy interesante. También porque, bueno, hablando un poquito de de empaques inteligentes, perdón, y de películas comestibles, ahorita mencionábamos mucho esto de la respiración, ¿no? Y el objetivo principal de estas películas y de estos empaques es justamente controlar, pues, ese intercambio de gases entre la fruta o el producto y el medio ambiente, ¿no? Entonces, Así es. cuál es las características no hablando de empaques inteligentes, porque también hay empaques inteligentes que traen atmósferas modificadas y bla, bla, ¿no? Pero hablando de las películas comestibles, estas características de intercambio de gases entre el producto y el ambiente, ¿qué otras características, y aparte de esta, qué otras características debe tener una película comestible? Bueno, ¿y Ah, por qué mira, es el intercambio de gases también? Porque ya lo mencioné. de hecho es una de las principales, ¿eh? Ujú. Pero nos vamos a la más sencilla, que inclusive el nombre lo dice, se pueden comer. Ok. Entonces creo que esa es la gran ventaja, ¿no? Van a estar hechos de materiales que te puedes comer y no te hacen daño. Es como yo te pongo el ejemplo ahorita con la parte de la sustentabilidad y en pro del ambiente. Sí. Casi, yo creo que la industria alimentaria va dirigida a, te vas a comer tu platillo, pero con todo y el plato y el tenedor, porque también ya van a ser comestibles, ¿no? Sí. Para estar en pro de la sustentabilidad y del medio ambiente, ¿no? Mm. Entonces a eso vamos. Digo, yo estoy poniendo un empaque como tal a una fruta o una hortaliza que tú te la puedes comer. Y ahora, otra de las ventajas es que yo no quiero que con este empaque que le voy a poner, pues le cambie el color al jitomate, por ejemplo. Imagínate que yo te pongo un empaque verde cuando el jitomate es rojo. Y luego tampoco que le cambie el sabor, que tú tengas tu jitomate con tu sabor y que te empieces a ver a orégano o algo así, no sé. Claro. Y entonces debe de ser incoloro e insaboro, pues para que conserve las características de origen de a quien se lo estoy aplicando. Sí. Entonces esas son otras ventajas y también pues el ser barrera selectiva a los gases que acabas de mencionar, porque como bien respiran, entonces tiene que ser selectivo al oxígeno, dióxido de carbono, etileno. También le ayuda en la parte mecánica de los productos. Las frutillas, por ejemplo, fresas, frambuesas, zarzamoras, etcétera, son muy delicadas. Entonces, si yo le pongo este empaque como tal, pues logra conservar un poquito más las drupas, en el caso de las zarzamoras y las frambuesas, para que no se lastimen tanto y lleguen más íntegras a ser consumidas, ¿no? Sí. Y hay otra cosa que me gustaría mencionarte, que también pueden ser vehículos de aditivos los empaques comestibles. O sea, por ejemplo, si tú quieres tener una fruta adicionada de algún mineral para un sector de una población que tenga algún déficit alimentario, pues se lo puedes poner también en el empaque comestible, ¿no? Ujú. O a lo mejor tienes un problema en la coloración de un lote de alguna fruta y el empaque puede tener un colorante, obviamente natural, ¿no? A lo mejor un extracto natural o algo. Y también lo que yo me enfocaba era en los antimicrobianos, porque ¿quién no le ha crecido un hongo en su refri a su jitomate? Estoy segura que a todos. A todos hemos visto un ser peludo en nuestro jitomate en el cajón de nuestro refrigerador. A mí justo me pasó ayer sí, también con mis verduras, tuve que tirar. Ujú. Pero, sí, es cierto.
También, bueno, ahorita también me gustaría entrar porque ahorita mencionas la palabra empaque, ¿no? Entonces, a ver, para la gente que pues no está muy familiarizada con las películas comestibles, no sé si se quiere imaginar como una bolsa alrededor de la manzana y que te la comas, ¿no? Entonces, más bien, antes de, ahorita te iba a hacer una pregunta, antes de entrar a esa pregunta, ¿qué es una película comestible? O sea, ¿sí es una bolsa alrededor de mi manzana que me voy a comer? O, Oye, sí, es muy buena pregunta. Vamos a empezar vamos a desde empezar. lo particular, ¿no? Mira, hay dos definiciones que me gustaría mencionarte. En la literatura ustedes van a encontrar la palabra película comestible y recubrimiento comestible. Entonces, una vez yo estaba platicando acerca de las películas comestibles y la gente se imaginaba el rollo de película del cine, Carlos. O sea, casi así como que, o sea, es que tú me dices película, pues para mí es eso, ¿no? Me lo voy a comer, lo voy a envolver en alguna fruta o algo. Y pues no. Entonces, yo hago siempre mi ejemplo espectacular, en donde cuando vas al súper, yo les pongo 3 ejemplos estrella: el jitomate, la manzana y el pepino. Tú vas al súper y tú los ves brillositos. Entonces, estos 3 productos en fresco tienen un recubrimiento que la gente que los saca a vender a los supermercados se los pone con un trapo, literal, les pone una cera, es una laca. Entonces agarra el trapo y lo que hace es embarrarle a los jitomates, embarrarle al pepino y embarrarle a la manzana para que tú como consumidor llegues y digas, no inventes, esa manzana se ve sabrosísima porque tú la ves toda brillosa, ¿no? Eso como tal es un recubrimiento comestible, para que me entiendan. Y como definición es un revestimiento que se le va a aplicar directamente a la superficie de la fruta o de la hortaliza. Eso se le conoce como recubrimiento comestible. Lo que el señor agarra en el trapo y lo embarra a la fruta o a la hortaliza que te menciono, ¿no? Y claro, sí o sí se lo han comido, ¿cómo no? Y de hecho les ha llamado la atención porque están brillositos y son los que compran. Y ahora, ¿qué es una película comestible? Se tiene que analizar por separado esto. O sea, la película como tal comestible es como un plastiquito que uno como investigador o como que se dedica a esto lo tiene que analizar de forma independiente, no aplicado a la fruta o a la hortaliza. Entonces nosotros le tenemos que hacer pruebas como de elasticidad, de flexibilidad, espesor, porque imagínate que tengo un espesor de una bolsa de plástico, pues tú lo vas a detectar, y yo lo que quiero que como consumidor pues te sepa el jitomate así de manera natural, ¿no? Entonces le tengo que hacer pruebas también de permeabilidad a los gases para ver si de verdad está funcionando y todo, y a eso se conoce como película comestible. Y estas dos cosas en conjunto forman lo que son los empaques comestibles. Esa es. Sí, eso es muy importante mencionar porque sí, justamente, aunque tú lo que has estado pensando, dije, le voy a poner el título así como de hablando de películas comestibles. Y dije, no va a faltar quien piense que una película, justo, ¿no? De cómo puedes comer y pues ni siquiera es eso, es realmente pues sí, al final es un empaque, pero es un empaque casi imperceptible o debería de hecho ser imperceptible al consumidor, ¿no? De hecho, creo que es lo primero que mencionaste en la lista, ¿no? De características, pues que tiene que ser transparente, insípido, inodoro, que no le confiera sabor, a menos de que esté diseñado para conferir tal vez algún sabor, pero pues no es el caso porque justo también el objetivo de esto es mantener las características frescas de la fruta y la hortaliza, ¿no? O sea, no modificar el sabor, aunque se podría, pero ya sería Sí, y ¿sabes qué? Es todo un reto porque uno se puede poner a investigar las características de todo esto como película, y luego tú lo llegas y lo pones a un fruto y puede darte la sorpresa de que, pues sí, muy bonito, yo vi que sí tenía permeabilidad y sí podía inhibir bacterias, hongos y lo que sea, y se lo pongo a una fruta, una hortaliza y resulta que no funcionó, porque el fruto pues o la fruta o la hortaliza, pues te digo, son seres vivos que a veces se ponen caprichosos y dicen, no, a mí me estás poniendo algo raro encima de mí y me voy a comenzar a estresar.
Entonces empiezan a veces hasta a producir cosas que no producían de manera natural, pues porque le estás poniendo algo encima. Claro. Y ya no funcionó. Por eso te digo que es todo un reto diseñar esto y que funcione en la práctica directamente para algún alimento. Y lo último que te quiero mencionar con esto es que no hay hasta el momento una película comestible particular, no, más bien en general, que sirva como recubrimiento para muchas frutas. O sea, ahorita está como muy particularizada. Si hay una película comestible, la hay, pero específica para servir como recubrimiento para la fresa, por ejemplo. Y esa que yo te digo para la fresa no le va a funcionar a la mejor al jitomate. Entonces, creo que hay mucha ciencia detrás de esto para poder avanzar y encontrar uno general, ¿no? Y hacernos millonarios con esto. Sí, que pues como dices, es difícil porque, bueno, estoy entrando un poquito más en la parte pues de las complicaciones científicas que lleva esto, es pues no solo la adherencia de la película al fruto, ¿no? Porque obviamente tiene que haber ciertas interacciones químicas y no químicas para que se mantenga la película ahí, sino también pues las mismas enzimas y compuestos que va produciendo la fruta que pueden degradar estas películas. En el entendido, pues que estas películas también son moléculas orgánicas, ¿no? Entonces no estamos hablando de moléculas inorgánicas que pueden ser más resistentes al deterioro, ¿no? Entonces simplemente son cosas, y ahorita lo vamos a ver más a fondo, que podemos encontrar en otras frutas, plantas, animales, etc., ¿no? Y que solo las estamos aplicando a frutas y hortalizas y que pues obviamente son o pueden ser pues objeto de degradación, ¿no? También no de la fruta, del medio ambiente, ¿no? Y también eso depende mucho porque los climas pueden afectar, quiero pensar, los métodos de almacenamiento, con qué estás almacenando esa misma fruta o hortaliza, como la misma naturaleza pues del producto que estás pues recubriendo con esta película, ¿no? Claro, de hecho es importante mencionar pues de qué están hechos, ¿no? Porque pues no lo hemos dicho hasta el momento. No. Y están hechos se le conoce como biopolímeros, pero son naturales, entonces pueden estar hechos de carbohidratos, por ejemplo, pueden estar hechos de proteínas o pueden estar hechos de lípidos, como la cera que te digo que maneja el del supermercado en su trapito y se la pone a la manzana o el jitomate. Sí. Generalmente son ceras comerciales, pueden ser cera de abeja, puede ser cera de carnaúba, puede ser estos tipos de cera. Y de carbohidratos, pues, ¿quién no ha escuchado, por ejemplo, del almidón? Ese es uno de los principales. Y de proteínas, pues, pueden ser de suero de leche, de aislado de proteína de suero de leche, de caseína. Entonces, esos son los biopolímeros que te digo que pueden utilizarse para hacer un empaque. Y estoy hablándote de algo natural, que no está contraindicado y en lo absoluto, o sea, al contrario, hasta estamos adicionando algo nutrimentalmente en el empaque a lo que tiene el fruto o la hortaliza que se le aplica, ¿no? Claro. Sí. Y cada una de estas biomoléculas pues tiene una función diferente en la película, ¿no? Tiene ciertas características que le va a conferir a la película. Entonces, antes de entrar un poquito a eso, hablamos también porque también quiero dejar entendido que esto, además de aportarle algo al consumidor, también le aporta algo al productor, ¿no? Que también es como una parte importante, ¿no? Porque, por ejemplo, estas películas están diseñadas para reducir la pérdida de humedad. Entonces, yo no lo había pensado hasta que lo leí en tu tesis y lo vi en otro producto. Es que sí, claro, pues obviamente el productor vende por peso, ¿no? Entonces, si hay una pérdida de humedad, una vez que se corta pues la fruta o se cosecha la hortaliza, pues empieza a perder agua, ¿no? Por el mismo metabolismo y este mismo proceso de senescencia, de marchitarse, claro, de arrugarse. Entonces, y lo de los transportes de gases. Entonces, antes de un poquito de entrar a las funciones, porque sí lo quiero abordar, me gustaría que nos platicaras de esto, ¿no? De la pérdida de humedad y del transporte de gases, que es creo que el corazón de esta tecnología. Sí, las frutas y hortalizas en su mayoría se componen de agua. Entonces, su mayor componente, estamos hablando que eso es de un 80 a un 90% de agua.
Sí tienen más cosas, ¿no? Nutrimentalmente hablando, pero el mayor contenido es agua. Entonces esa es la parte más importante para un productor, que no pierda lo que está vendiendo. Y la parte del transporte de gases, porque ya lo habíamos mencionado anteriormente, lo que es el etileno y que hace que muera pronto, ¿no? Claro. Entonces, para el consumidor, pues necesitas tener la fruta o la hortaliza íntegra. Y como tú bien mencionas, si va perdiendo agua, o sea, desde que se cosecha y luego imagínate al transporte, las temperaturas, etcétera, y luego llega al consumidor toda arrugada y pachiche, no se la va a comer. Y de hecho pudiera ser que no es porque la fruta o la hortaliza esté echada a perder, es simplemente porque perdió agua. Sí. Está deshidratada, pero pues visiblemente no se ve bien. Entonces eso también es una pérdida para el productor y por ende una pérdida para el comercializador, ¿no? Porque pues el productor llega hacia el comercio donde lo va a vender y pues el comerciante hacia el consumidor directo, ¿no? Entonces ahí tenemos una cadena de pérdida económica desde la producción. Sí. El empaque, la película comestible como recubrimiento, pues va a tener ciertos componentes que van a evitar esta pérdida de agua. Pero sí me gustaría aclarar que no es que lo vaya a ahogar. O sea, sí tiene que haber una permeabilidad de, ok, sí va a perder, es un hecho. Tiene que haber una permeabilidad, se le llama, pero que pierda menos. Porque si lo ahogo, pues no, pobre, ya se echó a perder. No, y como también en una cámara hermética, no. esta composición de agua también causa otros problemas, ¿no? Como el crecimiento justo de hongos. Y sí, claro. Tiene que haber obviamente una permeabilidad de gases, ¿no? Y también ya, para firmar nada más, para cerrar como esa idea, porque también lo mencionaste y es muy importante, decías de las frutillas, ¿no? Que también estas películas confieren propiedades mecánicas, que ahorita también por eso quiero entrar antes de entrar como a la parte de los materiales que se utilizan, les da ciertas propiedades mecánicas para resistir el transporte, justamente, el transporte desde el campo hasta el súper, ¿no? Como que, porque obviamente nosotros no dimensionamos, pues, que es un tráiler lleno de fruta y que se está ahí moviendo la fruta y que pues hay baches, hay de todo, ¿no? Entonces, suena tonto, pero es real, se maltrata mucho la fruta ya sea por caminos de terracería, por baches, por ¡Claro! camión, no es lo mismo estar la fruta hasta arriba que la fruta que la va. fruta que está hasta abajo. Oye, hay una cosa curiosa que te quiero mencionar con eso. Hay estudios que se están haciendo en donde impacta en la coloración de las frutillas el transporte. Entonces, hay veces que tú tienes una zarzamora más morada en un lado y más rosita del otro. Y están investigando que es por el ajetreo que tienen en el camino. Entonces eso impacta en la coloración de la frutilla y eso lo ven como o sea, para controles de calidad. Obviamente una zarzamora que no esté homogéneamente morada, o sea, que tenga zonas rositas y zonas moradas, pues ya no pasa un control de calidad y regresan el lote. Pero eso es por el transporte y por el ajetreo que mencionas. Entonces puede ser que a lo mejor las zarzamoras que van arriba van muy bien, pero las de abajo están todas bicolores, para que me entiendan. Sí. Y es un defecto de calidad. Sí, y lo que decíamos. Entonces, uno no se imagina lo que puede afectar a la pobre fruta, pero sí. Sí, y al final eso es merma que pues no llega al consumidor justo por estos controles de calidad y que se acaba desperdiciando, o su claro. proceso de los casos, ¿no? Pero también es importante porque si hay una ruptura de la cáscara, por ejemplo, ya empieza justamente esos procesos de metabolismo y de senescencia se aceleran todavía más. Sí. Entonces, pues la vida de anaquel de nuestros productos, ¿no? Bueno, y pues dicho lo anterior, entonces ahora sí que me gustaría platicar pues justo de estas biomoléculas que componen las películas comestibles, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características que cada una de estas moléculas le va a conferir a una película comestible? O sea, estamos hablando de polisacáridos, proteínas y de lípidos. Ajá. Polisacáridos, proteínas y lípidos. Son los principales y son los que componen casi el 80% de la composición de la película comestible. Y lo que hacen y la capacidad que tienen es formar la matriz estructural del recubrimiento. Entonces, es el componente principal, ¿no? Entonces, de ahí
existe un segundo componente que es el famoso plastificante, que es para que le dé esa elasticidad o flexibilidad a la película comestible y pueda ser adherida a la fruta o a la hortaliza en cuestión. Entonces, esos dos son los principales. El plastificante tiene origen, se le conoce unas sustancias que se le conocen como polioles, que tienen esa ventaja de darle como plasticidad, ¿no? Con esto quiero que quien nos escucha se imagine como el plástico con el que a veces utilizan en la cocina para envolver, no sé, las mamás compran ese tipo de plástico. Imagínense ese, o bueno, a lo mejor otro más común, ahorita en la entrada de clases de los niños, el famoso Contact o algo así, imagínense como un plastiquito así, ¿no? Y otro componente, le puedes poner como un agente que repela al agua, se le conoce como hidrofóbico. ¿Por qué? Por pues lo que hablábamos, ¿no? Las frutas y hortalizas, su mayor componente es agua, y lo que quiero es que si la van a perder, la pierdan más lento y lo menos posible. Entonces, pues, agentes que tengan esa no afinidad por el agua, pues pueden estar en esta película que funcione como recubrimiento comestible. Y en mi caso, pues yo trabajé con cera, la cera de abeja, pero pues también te puedo mencionar los aceites, ¿no? Esas son opciones. Sí. Y algo que puede ir también son los famosos antimicrobianos que vayan dirigidos hacia la parte de bacterias y hongos, porque las frutas y hortalizas, por su mayor contenido de agua, pues tienen gran afinidad para que estos microorganismos vivan felices en ellas. Sí, sí, y creo que aquí lo dejas importante, o sea, estas películas comestibles no es que sean de carbohidratos o de proteínas o de lípidos, sino son una mezcla. Sí. En diferentes cantidades de estos tres componentes, y eso va a conferir, justo lo que dice la matriz estructural, le va a conferir ciertas características que, como ya platicamos, pues tienen que ser muy específicas para el tipo de fruta o hortaliza en el que se van a aplicar, ¿no? Entonces, pues yo no había oído de los clasificantes hasta ahora que leí de que eran polialcoholes, pero también hay otro compuesto, porque le vamos agregando capas de complejidad a esto, ¿no? Entonces, sí. Estamos con la cera del señor del supermercado, ¿no? Para que se haga brillosito la manzana, te llame la atención, ¿no? Y ahorita hablamos de otras películas como para conservar el agua de la fruta, para que no pierda peso, para ayudarlo para sobrevivir al transporte y todo este rollo, ¿no? Ya mencionaste alcoholes que justo les dan esta flexibilidad a la película para que no se rompa en el producto, porque pues sí, como dices, es una ciencia, esta cosa se puede romper por efectos mecánicos o por... Hasta la misma película se ve afectada por la pérdida de agua, entonces tienes que tener un balance, no puedes poner pura cera, ¿no? Es como si cubrieras, como, no sé, me imagino la cera de la vela, ¿no? Es muy quebradiza, ¿no? Entonces no tiene nada de propiedades plásticas, ¿no? Entonces por eso metes estas proteínas o los polialcoholes, ¿no? Para darle como cierta flexibilidad. Y ahora agregar una capa más, ¿no? Entonces, antes de entrar a las nanoemulsiones, sí. Esta parte de los antimicrobianos y de los antioxidantes, o sea, ¿cómo van estos agregados a la película y para qué los agregamos? Bueno, supongo que los antimicrobianos está muy obvio para qué, pero lo demás, no tanto. Sí, fíjate, se agregan todo esto lo haces en forma líquida, evidentemente, y ya es la manera en la que lo aplicas a las frutas y hortalizas para que se den una idea a quienes nos escuchan. Entonces lo aplicas lo incorporas, esa es la palabra, lo incorporas en la misma mezcla de todo esto que te menciono, y al momento de aplicarlo a la fruta o a la hortaliza lo puedes hacer asprejándolo o lo puedes hacer barnizándolo o por inmersión, ¿no? Entonces, la función de los antimicrobianos, pues ya dijimos, o la parte de antioxidantes, porque también eso va muy enfocado a lo que demanda ahorita el consumidor con la parte del estrés y que nos oxidamos y que salimos al sol y Dios mío, ya envejecimos y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, también podemos agregarle ese tipo de cosas a la película que va a funcionar como recubrimiento y puede ser algo adicional a lo que va a consumir la gente en las frutas y las hortalizas. Sí. ¿Cómo ves? Pues yo muy bien. Rápido. Aunque la edad ya dice lo contrario, pero
ahí vamos ganándole. Ahí vamos entendiéndole, pero sí. No, pero sí es importante y es interesante, ¿no? Porque, bueno, obviamente ha ido por tendencias en la cultura del desarrollo de alimentos, pues esta parte de los alimentos funcionales van y vienen. Tuvieron un boom muy grande hace como 10 años, ahorita ya, tal vez algunos ya están normalizados, que por eso ya no es como una parte de la cultura de la mercadotecnia, ¿no? Que no los diga. Pero sí es importante que también estos antioxidantes o nutrientes pues también tienen funciones tanto benéficas para el consumidor, pero también para la misma hortaliza o la misma fruta, ¿no? También los antioxidantes pueden funcionar como antimicrobianos. No necesariamente tenemos que meter, no, también no se imagine gente que por antimicrobianos le estamos metiendo raid a la película. Oye, sí, es importante. No. Todo en pro de que se lo puedan comer y nada de envenenamientos aquí. Entonces, sí, porque pues puedes pensar eso, ¿no? Están así como poniéndole veneno ahí para que Sí. ¿no? Y pues no va por ahí. No. De hecho, tú usaste dos, y me gustaría que lo platicas justo para como clarificar esta parte, porque usaste dos en tu proyecto de tesis, usaste dos antimicrobianos, ¿no? Usaste la natamicina y el alginato. ¿Que nos puedas Sí. platicar la naturaleza de ellos, justo para que la gente entienda, pues, que no es ponerle raíz matabichos a la película? Así es, mira. Te cuento, estos dos antimicrobianos tienen un porqué. De hecho, son comerciales, ¿no? Y están probados para poder ser utilizados en alimentos. Entonces, uno de ellos, como mencionas, es el arginato láurico, así se llama. Y la característica que tiene este antimicrobiano es que puede inhibir bacterias y puede inhibir hongos, que son los principales actores en las frutas y hortalizas, ¿no? Sí. Entonces se produce comercialmente por un laboratorio que se encuentra en España, y bueno, ya tiene de fábrica pues la dosis permitida, e inclusive la ingesta diaria, para que la gente sepa que pues no lo estamos envenenando, ¿no? Y pues como características pues es soluble en agua, y esto es importante decírtelo porque la preparación de una película comestible pues generalmente es acuosa, entonces todo lo disuelves en agua y necesitas algo que realmente pues tenga afinidad por ello, ¿no? Imagínate que yo ponga un antimicrobiano, pero pues no se pueda disolver en agua y va a quedar ahí todo precipitado, todo feo, todo hecho un masacote, y ni su función va a ser, ¿no? También que sea como termorresistente, porque las frutas a veces, pues no sé, las ponemos en nuestro refrigerador o algo y puede ser que las temperaturas afecten la función del antimicrobiano, y ese no es el chiste. Entonces ese es un antimicrobiano natural que manejé. Es de una síntesis química que se le conoce como esterificación de sustancias, ¿no? Entonces de ahí sale el arginato láurico. Y la otra, que es el otro, que es la natamicina, ese específicamente tiene, pues su trabajo es sobre hongos. ¿Por qué? Porque yo me enfoqué en el jitomate en mi trabajo, entonces sí lo atacan bacterias, y de hecho una de las principales fue Salmonella, con la que trabajé. Esa Salmonella siempre les digo que es la que te produce ese dolor de estómago y esa diarrea intensa bueno, hay diferentes, ¿no? Pero la conocen como la famosa tifoidea, y esta es la culpable. Pero también los hongos, y créanme, los hongos son muy difíciles de erradicarlos en una fruta. Entonces, pues utilicé estos dos porque descubrí que combinándolos tienen un efecto más poderoso sobre los hongos. Y esta natamicina, de hecho, la producen en Estados Unidos y ya está dentro de un listado de aditivos alimentarios aprobado por la OMS. Y este antimicrobiano pues es producido por una bacteria. Entonces se da cuenta que a esa bacteria la ponen en un medio y es feliz porque va a consumir los azúcares de ese medio, y haz de cuenta que lo que va a producir es este antimicrobiano. Esta bacteria, al momento de estar en ese medio todo bonito y estar comiendo de él, pues lo que va a generar de esta producción de estar comiendo es la natamicina. Y también hay dosis permitidas e ingestas diarias para que todo esté bajo regulación de poderlo
adicional. Claro. Ujú. Y bueno, entonces ya sabemos que no nos vamos a morir. Sí, no. Y ahora te preguntaría, bueno, ya ahorita justo una pregunta que tenía real, porque esto sí no sabía, eran los métodos de aplicación, que me dices que es por aspersión, por inmersión, y la otra se me fue ahorita. Aspersión, inmersión o barnizado, así. O por barnizado, ok. Ujú. Bueno, entonces, y me dices que las películas vienen en medio acuoso, ¿no? O sea, vienen como los compuestos disueltos en agua. Y Sí. supongo que por eso la aplicación es por estos medios, ¿no? Como en Ajá, líquido. sí, sí, sí. Y luego Sí. esperas que se seque, ¿no? Ujú. Cuando tú pruebas tus películas, porque esto es algo como interesante de platicar, porque puedes decir, bueno, es que meto una manzana a una solución, se escurre y se le cayó toda la película, ¿no? Pero, ¿cómo realmente son estos procesos pues, de formación porque es un proceso activo, supongo, ¿no? O sea, está en solución y mientras se va secando, pues los compuestos que forman la película, pues van interactuando y se va haciendo esta matriz estructural, ¿no? Entonces, ¿cómo va pasando eso? Se me hace interesante. Digo, ya es muy técnico, pero... Sí, claro. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Yo trabajé como matriz estructural de la película que yo diseñé. Elegimos el almidón. El almidón es un polisacárido que está presente en el maíz, está presente en la papa, está presente en la yuca. Entonces son como los característicos, ¿no? Para que se ubiquen. Entonces este polisacárido, al momento en que lo disuelves en agua, pero le aplicas calor, lo que hace es como gelatinizar. Y el proceso de gelatinización quiero que lo vean ustedes como que está formando una red. Entonces esa red es la que me va a permitir que pueda adherirse también a la fruta o a la hortaliza que se lo voy a aplicar como recubrimiento. Entonces ya una vez que se formó esa red, pues órale, también le agrego el plastificante, ¿no? Que aún más pues va a beneficiar el que pueda pegarse. Y ya de ahí, pues, ¿por qué no? Digo, le agregué los antimicrobianos, pero esto con el objetivo de ir hacia inhibir bacterias y hongos. Y ahí es en donde te voy con el otro componente, que supongo que va a ir en torno a esta plática, que es la cera de abeja, ¿no? Pero pues ahí hay una pregunta interesante, Carlos, en la cera de abeja. ¿Y la cera de abeja? Ajá, ¿y la cera de abeja cómo? Pues sí, Ajá. porque inclusive es como preguntarte, pues tú pones gotas de aceite en agua y pues tú ves que no es soluble. La cera de abeja pasa lo mismo, entonces fue todo un reto el que pudiera lograr que se mezclara en agua con todo lo demás. Entonces lo que hicimos fue hacer algo que se conoce como emulsiones. Y no sé si a alguien de chiquillos les dieron la emulsión de Scott, pues algo parecido. La famosa emulsión de Scott que creo que sabía terrible. Porque tenía, creo que ¿qué era? Aceite de hígado de bacalao, no me acuerdo qué era lo que tenía esa cosa. Pero lo que haces es, sí, tienes un aceite que evidentemente no se lleva bien con el agua y le pones ciertos componentes para que forme una emulsión y pueda ser soluble en agua. Entonces el ser humano investiga cada cosa que dices, bueno, si tú no tienes afinidad por el agua, pues yo te voy a poner otras cosas que voy a hacer que sí seas afín. ¿Cómo ves? Entonces, pues tuvimos que hacer una una emulsión. Ahorita voy a empezar con emulsiones, pues para que pudiera incorporar en todo esto. Sí. Sí, que es la parte de, pues justamente estos compuestos se llaman emulsionantes. Exacto. Para la gente, si quiere ver el ejemplo de una emulsión, vaya a su refri, ábralo, sírvase un vaso de leche y se comió una emulsión. Una emulsión. También la mayonesa es otra. Claro, de hecho la mayonesa es chistoso porque es justo una emulsión como inversa, pues es decir. Normalmente las emulsiones son el medio que no se soluble en agua, se encapsula, Ajá. la emulsión, el emulsificante y el resto del sistema es acuoso, ¿no? Y en la mayonesa al revés, el sistema es aceite y lo que está encapsulado es el agua, ¿no? Ajá. Es muy chistoso, muy buen ejemplo, ya no me acordaba mucho de eso. Sí. Entonces es un sistema, o sea, las emulsiones son sistemas que van a permitir
mejorar la dispersión, Sí. en este caso, de la gente que no se lleva bien con el agua. Es eso, Ujú. para que se lleve mejor y ya. Mejora su relación. Antes de entrar a las nanoemulsiones. Quiero, porque también esta parte de las películas comestibles, pues está. Vamos a empezar con lo de la nanotecnología, ¿no? La nanotecnología, para mí, ha tenido como dos fases, ¿no? Por lo que he platicado con ustedes, que te comentaba, ¿no? También, sobre todo con Héctor, que es con el que Sí, me tocó pues experiencia propia, ¿no? De que mi tesis fue de no de nanotecnología. De hecho, mi tecnología es la abuela, es la microtecnología, porque eran microcápsulas, no eran nanocápsulas. Pero justo, ¿no? Las películas comestibles pueden llevar nanoencapsulado, ¿no? Porque microencapsulado ya está obsoleto. No vamos a hablar de nanoencapsulado. El nanoencapsulado es igual, las cápsulas se agregan al medio o se hace la matriz de la. Porque ahorita esto tiene una razón de ser porque me preguntan. O la matriz se hace ya una vez que la película empieza a formarse alrededor de la fruta. Esa es una Fíjate. pregunta. A ver, Sí, dale. sí. De hecho, lo que nosotros hicimos, o bueno, en este caso la investigación que llevamos a cabo, fue hacer toda la preparación que te acabo de contar, la hicimos nano. Entonces, porque queríamos mejorar la dispersión, porque como te comentaba en un principio, pues tú lo que quieres es que esté muy homogéneo al momento de aplicarlo como recubrimiento comestible. Entonces, imagínate que alguien que se quiera comer un pepino, de que tenga un recubrimiento como tal, pero que tenga una parte como más opaca que otra, o una parte más gruesa que otra, porque en una parte se concentró más la cera que le puse que en otro lado, ¿no? Entonces, pues nos fuimos a la parte de la nanotecnología con el objetivo de mejorar la dispersión de todos los componentes. Entonces, hacerlo nano, más pequeño, con el objetivo de que estuviera mejor, como disperso los componentes y más homogéneo. Eso fue lo que hicimos. Sí, lo pregunto justo porque creo que al lector le preguntaba, ¿no? Porque ya que aplicas la nanoemulsión en la superficie del fruto, la nanoemulsión, hay uno, y ahorita me platicas de eso, hay un test, una prueba de la estabilidad. Entonces, la emulsión realmente sobre el fruto no está. Que de por sí, justo, esta es una buena pregunta. ¿Tanto la nanoemulsión como la película comestible sí son sólidas o son como un semisólido ahí, fluido, raro? La nanoemulsión es un Queda como emulsión, y de hecho por eso sí, lo mío es la emulsión, o sea, es líquida. sí, Solo que completamente. como es tan pequeña, se pega a la cáscara, pero, y no es como que escurra, o como que, es que no lo puedes como imaginar tal vez a nivel macro, pero la nanoemulsión no se solidifica, está líquida alrededor. ¿Y la película igual? O porque la película la pones por inmersión, ¿no? Y como dices, se va haciendo la gelatinización. ¿Se queda justamente en un estado de gel o se acaba haciendo un sólido? O sea, no acaba siendo un sólido duro, nada, no. Sí, tienes razón, es semisólido, ¿eh? Porque no puede ser sólido completamente porque inclusive hasta como que sería crujiente y la detectarías al momento de morder el jitomate o algo así. Entonces, no. Sí. Lo único que va a perder al momento de ser aplicado al fruto va a ser el agua. Okay. Y todo lo demás se va a quedar, bueno, una parte del agua, ¿no? Porque lo demás se queda como en la red que te acabo de comentar. Entonces, sí, a tu respuesta es semisólido, Y la completamente. queda como emulsión. De hecho, y aquí estaba la respuesta. Es el término de mojabilidad, tiene que ver con eso, ¿no? Ah, sí, oye, ese término es muy interesante porque es el reto que te platico, o sea, yo acá estoy haciendo mi mezcla toda bonita y luego me meto con la nanotecnología para hacerla súper homogénea y pues resulta que voy al pepino y pues, ¿y si no se le pega? ¿Qué hago? Porque díganme si no han lavado el pepino y ustedes ven que en su cáscara se le quedan las gotitas de agua con el que lo estás enjuagando. Y eso es por la naturaleza de la cáscara del pepino, que tiene una estructura hidrofóbica que repele agua. Entonces, pues ahora resulta que quiero ir, inclusive el jitomate también lo tiene.
Entonces necesito probar que realmente mi recubrimiento se va a quedar ahí, porque pues si no estoy engañando a la gente, sí, yo traigo un recubrimiento bien bonito y pues nunca se le pegó. Y es un análisis que se le conoce como mojabilidad. Sí tiene un nombre raro, pero realmente es o lo moja o no lo moja. Y esa es una prueba que se tiene que hacer. Muy bien. Sí, tenía justo esta duda de la estabilidad y ahorita me acordé que sí había leído ahí el término de mojabilidad y sobre los frutos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya ahorita con las nanoemulsiones pues se nos abre todo otro panorama, ¿no? Porque obviamente la nanoemulsión no solo es encapsular o nanoencapsular estos compuestos para, por ejemplo, las ceras, ¿no? Para que se le adhiera mejor y le dé ciertas características a la matriz estructural de la película, sino también entonces podemos encapsular y proteger lo que decías, ¿no? Los agentes antimicrobianos o los antioxidantes, ¿no? Entonces, ¿cómo caracterizas esto? O sea, ya así como que digas, bueno, ahora sí, esta película es la mejor, porque supongo que tuviste varias opciones, ¿no? Hiciste varias mezclas, o se hacen varias mezclas de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo tú sabes que una película comestible o que una emulsión ya hablamos de la mojabilidad, pero qué otras cosas hacen o cómo caracterizas esto para que sepas que está realmente funcionando, ¿no? Funcionando. Bueno, mira, pues si me voy a la parte de los antimicrobianos que agregué, pues tengo que probar que realmente estén inhibiendo lo que yo quiero, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues pongo estas nanoemulsiones en contacto directamente con los microorganismos y pues tengo que evaluar realmente que los mató. Entonces, que los inhibió. Esa es la parte antimicrobiana. Y por ejemplo, de la parte de la mojabilidad, esto ya lo habíamos comentado, es interesante porque se hacen pruebas con un equipo específicamente, bueno, son 3 equipos de hecho, porque tiene que ver con un término que se le conoce como tensión superficial, el que pueda mojar o no a la fruta o a la hortaliza. Y esto es una característica que tiene que ver con fuerzas electrostáticas que inclusive pues tiene la misma agua, ¿no? Siempre nos ponen el ejemplo del mosquito que se puede parar encima del agua, pero pues ¿por qué se puede parar? Sí. ¿No? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no se hunde? Sí, ¿por qué no se ahoga? Entonces tiene que ver con la naturaleza de las patas y la tensión superficial que tiene sobre del agua, ¿no? Sí. Y bueno, esa es otra prueba que se hace para saber si realmente va a recubrir a mi fruta o hortaliza o no la va a recubrir. Uh-huh. También tengo que hacer pruebas de estabilidad de las nanoemulsiones, porque pues imagínate, yo la tengo ahí y si se separa, ¿y qué hago? Pues no, tiene que estar realmente homogénea como tal. Y pues también se hacen pruebas, no sé si esto o sea, ya vayamos hacia allá, pues ahora después tengo que hacer las pruebas directamente en la fruta o en la hortaliza a la que se la voy a aplicar. Uh-huh. A ver si sí funcionó o no funcionó. Le tengo que hacer pruebas pues de color para yo comprobarte que no le cambié el color a lo que le apliqué. Uh-huh. Le tengo que hacer pruebas de permeabilidad también para ver si no estoy ahogándolo a la pobre fruta hortaliza. Le hago pruebas también pues esto va más a pruebas fisicoquímicas. No sé, que no esté sobremadurando la fruta o la hortaliza. Y, o sea, por ejemplo, también la pérdida de peso es importantísima, porque pues era lo que comentábamos, ¿no? Pierden agua, entonces necesito ir evaluando eso con respecto del tiempo. Y no, hombre, un montón de trabajo que puede hacerse con respecto de eso para comprobar que sí encontré un recubrimiento comestible que sirviera. Toda la parte de la caracterización. Pues ya Sí. ahorita no lo platicamos, pero tú tuviste que hacer las películas literal sobre placas de vidrio Sí. y luego, pues ya como dices, ¿no? Aplicado en la fruta, ¿no? O sea, tú haces ciertas pruebas en las placas de vidrio para saber más o menos el comportamiento, por ejemplo, el comportamiento mecánico de la película y ya de ahí pues infieres que sobre la superficie va a tener el mismo comportamiento mecánico, que no siempre ya sabemos que pasa así, Claro. pero bueno, tienes que caracterizar como en 2 frentes, ¿no? Como en el individual y ya en la aplicación. En la aplicación. Eso En lo está. individual, pues le mido el espesor, porque era lo que te comentaba. O sea, sí hay un espesor Pero reportado.
para que sea imperceptible como tú como consumidor. Porque imagínate que te estés comiendo un jitomate y que te sepa algo súper grueso. No, hombre, no inventes. Y también pues le evaluó la permeabilidad para ver realmente que está habiendo una transferencia de gases y una transferencia de vapor de agua en el caso de la humedad. Las mecánicas que tú mencionas también, le mido si es flexible y que no es completamente duro, porque el que sea duro, pues cómo se va a moldear a la superficie de mi alimento, se va a quebrar, o sea, no lo voy a poder o sea, no va a poder tener su forma, agarrar la forma, como es líquido, ya después se aplica a la fruta hortaliza y evidentemente pues adquiere la forma, ¿no? Sí, claro. Ahorita justo me dijiste algo que dije, ahorita se me fue la idea con lo último que mencionaste. Así que me iré a la otra pregunta a ver si me acuerdo. Ya me acordé. El grosor o el cambio, por ejemplo, en características de color, depende mucho del método de aplicación, pero también de los tiempos de aplicación, ¿no? O eso ya no afecta tanto. O más bien el método de aplicación está limitado por la saturación en la superficie de la película. Sí, fíjate, oye, eso de los métodos de aplicación son interesantes y yo creo que siguen parte de la investigación porque pues puede tener ventajas y desventajas cada uno de ellos y más si lo quieres escalar a la parte industrial, ¿no? No me imagino que estés barnizando manzana por manzana. Es lo que está. Ajá. Ajá, entonces pues eso tiene áreas de oportunidad como, no sé, yo me imagino unas bandas transportadoras con unos rodillos industriales o algo así donde se haga más homogéneo, ¿no? Y a esto voy con que pues la parte de la industrialización pues viene sobrepasando el quitar las horas hombre o por maquinaria, ¿no? Que realmente te dé la homogeneidad que quieras. Y la parte de la inmersión pues ahí sí es como, pues bueno, tengo un batch, no sé, de la solución de película comestible y cuántas frutas voy a estar metiendo ahí y si eso no genera una contaminación cruzada o algo así, o sea, sí tiene que tener un punto importante esto. Y la aspersión, déjame contarte que eso tiene toda una matemática, física, ingeniería, lo que quieras, porque tiene que ver hasta la distancia desde donde lo asperjas para que realmente tú tengas la seguridad de que toda la fruta, toda la hortaliza se cubrió de tu solución que va a formar el recubrimiento comestible. O sea, qué tan lejos lo asperjas o qué tan cerca lo asperjas y hasta inclusive yo creo que el diámetro de donde va a salir la solución de aspersión y todo eso. Hay pruebas, Carlos, sí las hay, y de hecho hay pruebas colorimétricas para verificar en el fruto que realmente está completamente homogénea por parte de un método de aspersión. Ok. El color, bueno, ahorita que mencionaste el color, yo sé que estoy brincando un poquito de otra cosa, pero me vienen las ideas. ¿El color lo evaluaste? ¿Cómo se evalúa? Se evalúa. Ajá, tengo esa Hay duda. un equipo que ayuda mucho, que se le conoce como colorímetro, vaya el nombre, pero... no, me imagino que hace. No es cierto. Dale. Me estás diciendo el colorímetro. Sí, el colorímetro como tal es un equipo que tiene, pues ya está fundamentado por una institución, ¿no? El cómo se hacen las mediciones. Entonces, pues te mide inclusive hay una característica que te mide la luminosidad de la fruta o hortaliza, o bueno, del color que estés midiendo, ¿no? Hay unas coordenadas que inclusive tienen un espectro de color y hay otros dos parámetros que te miden la saturación del color y la tonalidad del color que estás midiendo. Entonces eso te ayuda a ver realmente que si estás, o sea, que no estás modificando el rojo del jitomate, ni que tampoco lo estás opacando en el brillo que tiene originalmente, ¿no? Entonces eso es un equipo que existe actualmente y que ayuda y contribuye para confirmar que el color está respetándose, aún poniéndole una película como recubrimiento. Perfecto. Ya para ir cerrando, yo sé que eso tal vez no de lo que hiciste, porque obviamente en una semana no pude leer 2 tesis, pero tal vez sí lo hiciste. Ahorita me vas a decir, no, pues, por supuesto que lo hice. ¡Qué bárbaro! Va la pregunta en 2 sentidos. El primero es, ¿hay una manera de
caracterizar como la estabilidad de la película, como decir, o darle una vida útil a la película. Eso sería una pregunta. Y la siguiente pregunta es, obviamente también esto de las nanoemulsiones, la nanotecnología, pues te da también pie a jugar hasta con las liberaciones de antioxidantes o de antimicrobianos, ¿no? Porque obviamente, supongo que el mecanismo de acción, ahorita me corriges todo lo que guste, el mecanismo de acción está embebido en la matriz estructural, el antimicrobiano, y esto hace es como crear estas zonas, ¿no? Donde entonces el microorganismo no puede desarrollarse o se muere, ¿no? O sea, dependiendo del mecanismo de acción del antimicrobiano. Pero también, si está embebido en una matriz como una nanoemulsión, pues se queda ahí, ¿no? Y entonces para que tenga efecto tiene que liberarse, entonces tiene que haber como cierto Sí. tiempo. Entonces eso también condiciona pues la vida de la nanoemulsión. Entonces en esos dos sentidos hay como cómo saber la estabilidad de la emulsión, pero a través del tiempo, sí, de la nanoemulsión o de la película a través del tiempo, y la otra sería si sabes o tú lo hiciste la parte de liberación controlada, que también pues eso va a condicionar, obviamente cuando se acaba de liberar todo el antimicrobiano, no es que la película ya no sirva, pero ya no va a tener, por ejemplo, esa función activa, ¿no? Sí, sí hay pruebas, Carlos, no las hice yo, pero hay pruebas efectivamente de cómo se está dando la difusión de los antimicrobianos a través de la película comestible sobre el alimento. De hecho, puedes hacer las pruebas de difusión en la película como tal, o inclusive hacer pruebas de la difusión ya en el fruto como tal. Porque como te digo, la película está de manera independiente y ahí no tengo ni siquiera el fruto, ni la hortaliza, ni nada. Y a lo mejor la difusión puede darse de una manera bonita, a lo mejor tiene un comportamiento lineal, qué sé yo, matemáticamente o algo así. Pero ya cuando esté en el fruto, la hortaliza, digo, pues evidentemente ya está en contacto con otra cosa, que la difusión pueda verse limitada a lo mejor, o a lo mejor la velocidad de la difusión puede verse un poco mermada ya por la fruta o la hortaliza, ¿no? No que no se esté dando, pero se está dando de una manera a lo mejor un poquito más lenta. Entonces, sí hay pruebas de cómo medir la difusión, eso sí. De hecho, hay equipos en los que puedes tú, es algo similar como hacemos la permeabilidad para medir este transporte de gases, igual con la difusión de los antimicrobianos. Entonces, hay, por ejemplo, lo puedes hacer por HPLC, que es una cromatografía que a lo mejor ya después de eso hablamos, pero de esa manera también se puede medir la difusión de los antimicrobianos. Okay. Eso. Y la parte de la vida de anaquel, eso es muy interesante, fíjate. No, como tal, no hay pruebas de que pues tengamos una película como tal y la veamos a través del tiempo. Lo que sí hay es pruebas de vida de anaquel ya aplicado en las frutas o en las hortalizas y tú haces la vida de anaquel en conjunto, de la película aplicada como recubrimiento a la película, de la película aplicada como recubrimiento a la fruta o a la hortaliza. Y creo que esas pruebas son contundentes para decir si funcionó o no funcionó el objetivo como tal de esta tecnología emergente, ¿no? ¿Cuánto más agregué cuánto tiempo más agregué a la fruta para que pudiera durar y llegar a ti como consumidor? ¿O cuánto más le quité? Porque también puede ser lo contrario, Carlos. O sea, puede pasar que en vez de durarme más, me duró menos. Y explicar el comportamiento de, ok, creo que le estresé demasiado y en vez de querer brillar por más tiempo, se opacó y murió. Claro. Y ha pasado, ha pasado completamente. Sí. Tal vez por esto, ¿no? Tal vez no permite la respiración, bueno, la permeabilidad. Ajá. Lo ahogaste completamente y murió. Sí, ahorita que mencionabas justamente que lo importante es como ampliar la vida de anaquel, pues sí tiene sentido, inclusive tal vez la película, aunque no es perfectamente estable, su estabilidad es mayor a la vida per se de la fruta o de la hortaliza. Entonces no para monitorear eso porque la fruta se va a echar a perder antes de que tu película se eche a perder, ¿no? Ajá. Tienes razón, no lo había puesto en ese enfoque. Sí, sí. Sean verduras congeladas. Oye, ahí sería interesante. Creo que ese sería otro temazo, pero imagínate, no, o sea, supongo que bueno, ahí no tendría sentido, ¿no? Porque la congelación sería el método de conservación.
¿Para qué le pones una? No tiene sentido. Nada, gente, ya estoy muy desvelado, son las 11:30 de la noche, entonces a esta idea ya empiezo a divagar, esta hora de la noche ya empiezo a divagar. Ya empiezas a divagar. Entonces ya no estoy siendo coherente, ya. El ingeniero químico en alimentos se fue a dormir hace media hora. Pero sí. Bueno, pues pues yo creo que quedó bastante claro, bastante interesante. Como ven, gente, hay mucho de dónde sacarle este tema. Todavía está como, es una tecnología realmente no nueva, es una tecnología a la que se le han ido agregando capas de complejidad y que obviamente estas capas de complejidad pues le van dando más versatilidad, flexibilidad y pues otras propiedades que nos ayudan a nosotros como consumidores a tener alimentos de buenas características en nuestro plato. Así es, Carlos. Muy bien. Bueno, pues si quieres, ¿dónde te pueden contactar en la UAC? Por si quieren ir al radio, por si quieren, no sé, ¿qué estás involucrado? Pues mira, te puedo pasar mi correo, es arredondo.tere@yahoo.com, solamente con el .com. Y claro, con gusto, por correo pueden escribirme. Cualquier duda que tengan, estoy en la mejor disposición de resolverlo o de platicar. Y también pues invitarlos al radio, ¿no? Es un espacio para quien quiera difundir ciencia y que sean, como te lo dije en un principio, formen parte de la historia de este programa de Unidos por la Química. Perfecto. Excelente, pues ahí tienen gente, yo creo que vamos a dejar tus más redes sociales también acá de las que habíamos dejado en los 2 podcasts anteriores, que los invitamos a que los vean. Uno fue de etiquetado de alimentos, el nuevo etiquetado ahí, bueno, ya ni tan nuevo, ya tiene como 2 años. Oye, ya entramos en la tercera, en la segunda fase, ¿eh? Ya estamos en el 2023, o sea, esto ya se puso más riguroso. ¿En serio? Ya luego platicamos si quieres otra vez. Claro, en ese podcast me mencionabas, ¿no? Que les habían dado cierto tiempo para que ustedes redujeran. Claro, eso lo podemos platicar, porque también a ti llegan por laboratorio, para los que no sepan ese podcast y vayan a verlo. Tere lo que hace también luego es hacer los análisis, que se me fue, bueno, analiza la composición. ¿Cómo se llaman estos análisis? Nutrimental. Nutrimental, los alimentos, y por la nueva normatividad, pues que tienen que cumplir con ciertas características, pues ahí también tenemos una experta aquí en etiquetado y en tablas nutricionales que nos usan. Así es. Pero bueno, pues los invitamos ahí a que sigan, que escuchen la radio y a nosotros que nos sigan en nuestras redes sociales como Just Gente, ya saben, en YouTube y en Spotify. Les dejamos los links, también sigan nuestros otros contenidos que es Make Ruido, donde hablamos de conciertos y música, para todos los que gusten también darse una vuelta por ahí. Pues nada, Tere, muchas gracias. Y pues ahí quedó otro podcast pendiente ya. Mira, salió otro tema. Perfectísimo. Claro que sí. No, pues gracias a ti, Carlos, por dejarme formar parte de otra temporada de este proyecto que llevas a cabo. Gracias. No, de nada. Gracias a ti por aceptar la invitación. Y pues nada, gente, nos vemos en la siguiente. Adiós. Yo voy a quedar platicando con Tere porque ahorita tengo una duda.